Soy el doctor Hugo Siu y ahora hablaremos de nuestro programa de prevención de caída. Nuestro programa está orientado a reducir el riesgo de lesiones en pacientes como resultado de caídas. Esto conlleva dos tipos de procesos, el proceso hospitalario y el proceso ambulatorio. Cuando sufre una caída, un paciente puede generar lesiones leves como hematomas o hasta fracturas. Obviamente esto genera una insatisfacción a los pacientes y familiares, porque no se le brindó el cuidado correcto. Puede conllevar denuncias e incluso este evento es castigado por las autoridades de salud y puede conllevar la muerte, según la lesión y el daño que le generemos al paciente. ¿Qué es una caída? Una caída es un suceso imprevisto, no intencionado que afecta a un paciente y o acompañante, donde uno termina en el suelo o en cualquier nivel más abajo del que se encontraba, de pie, sentado o estirado. ¿Quiénes pueden prevenir caídas en el paciente? Todos nosotros, independientemente de donde nos encontremos, podemos tener a un paciente bajo nuestra supervisión o bajo nuestra visión y debemos de prevenir todo riesgo que conlleve una caída. ¿En qué lugares prevenimos caídas? Puede ser en ingreso en el área ambulatoria, donde los pacientes pueden llegar con ciertas discapacidades, durante un procedimiento por efecto de la sedación, en el proceso de hospitalización que puede conllevar diferentes riesgos o incluso en el proceso de alta. ¿Y cómo evitamos las caídas? Primero, identificando a los pacientes con riesgo. Y estos riesgos pueden ser intrínsecos, propios, o extrínsecos, externos. Un paciente puede tener estos propios del paciente que pueden variar desde la edad, estado de conciencia, percepción, motora, marcha y muchos más. Puede ser propio de la enfermedad, si la enfermedad es neurológica, si está con dolor agudo, si hay efectos tóxicos, puede ser por efecto del tratamiento, si le doy relajantes, puede ser derivado de la respuesta del paciente, por ejemplo, conductas, o puede ver del tipo social, por ejemplo, no contar con un apoyo o un cuidador. Los factores extrínsecos o externos están relacionados al riesgo del entorno de la unidad. Por ejemplo, la altura de las camillas, camas, las barandas. En el entorno del paciente, como el calzado, la ropa, gafas, audífonos o carencia de equipos técnicos que apoyan a caminar, como bastones. O en el entorno de la evacuación o transferencia, cuando uno traslada a un paciente y utiliza medios de sujeción o una camilla con las condiciones adecuadas. Los daños pueden ser hacia el paciente, que son fracturas, hematomas, esguinces, que impactan en la estancia hospitalaria. Y obviamente hay daños institucionales desde juicios y que impactan negativamente en la parte económica, como el pago de indemnizaciones. Nosotros contamos con formatos de valoración de riesgo de caídas. Este es un formato clásico que ahora lo tenemos en versiones resumidas, pero donde contiene las escalas de valoración, en este caso las escalas de valoración para adultos, los diferentes elementos con el puntaje que uno determina. Adicionalmente, nosotros tenemos las diferentes estrategias que nos pueden ayudar en evitar una caída. Y la idea es que nosotros continuamente durante el proceso de atención en urgencias y en hospital, en sala de operaciones o durante un procedimiento tipo endoscopía, vigilemos, determinemos las acciones y sepamos realmente cuál de ellas estamos cumpliendo. En el caso de medidas preventivas, nosotros tenemos, como ustedes conocen, el tema de los brazaletes, el tema de reportar las caídas, las barandas, la altura de la cama que debe estar en un nivel bajo posible, el freno a las camas o camillas, la educación, el timbre de llamado, la asistencia hacia los servicios higiénicos, el uso de luces durante la noche que permitan una mejor visión y tratar de orientar el proceso de atención frente a las necesidades biológicas que pueden ocurrir cuando utilizo
medicamentos que generen mayor necesidad de orinar o medicamentos que generen dificultades a la marcha. ¿Cuánto tiempo se evalúa al paciente? Nosotros debemos de evaluar el riesgo cuando se identifican nuevos factores. Al menos una vez al día debemos de evaluar a los pacientes que tengan algún tipo de riesgo. Y nosotros debemos de considerar que hay factores donde la evaluación se debe hacer inmediata, por ejemplo, el estado de conciencia, si se levanta sin asistencia, los momentos para incorporarse, la variación relacionada a la terapéutica. Todo eso nos afecta. No olvidar que tenemos la versión pediátrica de la valoración del riesgo de caídas a través de la escala de Humpty-Dumpty. Y en pacientes pediátricos hay que considerar que los pacientes de 0 a 3 años deben estar en cunas. Hay que tener cuidado que si la familia lo rechaza, debemos dejar en claros el riesgo que esto conlleva y la aceptación de la familia hacia el riesgo, como por ejemplo los formatos de rechazo a medidas preventivas. Debe estar con las barandas elevadas, debe estar en presencia de un familiar o cuidador y debemos de informar a la familia que nunca debe estar solo. En caso de que se retiren de la habitación, deben de informarlo. Debe estar siempre en compañía. Hay que tener cuidado al momento de alimentación, donde lo recomendable es utilizar una silla de alimentación y acompañar cuando acudan a los servicios higiénicos. Los pacientes de alto riesgo también son pacientes ambulatorios, donde tienen ciertas discapacidades o el tratamiento que les otorgamos van a generar un potencial riesgo mayor. Por ejemplo, en oftalmología, imágenes, litotripsia, fisioterapia cardiovascular, odontología, sala de operaciones en caso de procedimientos ambulatorios. Afecta la movilidad y el equilibrio, el estado de conciencia. Hay déficit sensorial y visual, y esto también conlleva que el paciente sea necesariamente transferido y esos cambios conllevan un riesgo de que se pueda caer. Nuestros pacientes sin un flujo en el caso de los pacientes ambulatorios. Nuestros camilleros evalúan el riesgo, educan al paciente, identifican el riesgo, el cual va marcado en la historia clínica, que también debe ser confirmada por un médico tratante, y deben de informar al camillero si en caso necesitan el soporte para el transporte, como por ejemplo el uso de silla de ruedas. Todo paciente siempre tiene un grado de riesgo de caídas. Nosotros debemos de cumplir con las medidas de control del riesgo hospitalario y también tenemos medidas de control del riesgo ambulatorio. Siempre los pacientes con riesgo deben estar identificados. Hay riesgos de infraestructura que también pueden ocurrir, como por ejemplo un piso mojado. Para ello debemos de tomar medidas generales porque no solo el paciente que tiene riesgo puede sufrir una caída, sino cualquier persona que se acerque a esa zona. Es por eso que es importante estar atentos frente a todas estas medidas y al tipo de paciente que tengamos. La información brindada es general. Como profesional debe de conocer y trabajar haciendo uso de los procedimientos oficiales vigentes relacionados a su función. Muchas gracias.